Hola a todos. Aladdin versus Aladdin. Mega Drive versus a Super Nintendo. Perry versus Mikami. Bueno, estos dos no que tenga mucho porque Mikami es muy conocido y Perry pues yo creo que no es tan conocido. Allá en el año 93, más o menos, pues bueno, había una guerra entre Mega Drive y Super Nintendo. Y esas guerras pues también llegaban a los juegos, incluso al mismo juego. Al mismo juego realizado en un caso por Virgin y en otro caso por Capcom. Virgin en un caso con Disney y Sega y en otro caso pues Capcom para Super Nintendo. Esa lucha del Aladdin fue en cierta manera pues la misma lucha que existía entre la Mega Drive y la Super Nintendo. Los dos juegos son buenos. Pues yo creo que sí son buenos. Yo incluso los calificaría de muy buenos. ¿Quién tuvo más éxito? ¿O quién tiene más éxito en la actualidad, en el recuerdo? Posiblemente el Aladdin de Disney, o el Aladdin de Sega, o el Aladdin de Virgin, el Aladdin de Perry. Hasta el propio Mikami reconoció que era mejor el de Perry. Pero cuando uno juega los dos, pues si lo que quiere uno es jugar un juego de Disney, está claro que hay que elegir el Disney Aladdin y no el Capcom Aladdin. Pero si lo que uno quiere es un juego de plataformas, yo me decantaría mucho más por el Capcom Aladdin. Absolutamente subjetivo. Estos dos juegos no son unos juegos muy difíciles de conseguir. Evidentemente en el mercado de la especulación que vivimos es más caro el Aladdin de Super Nintendo, sobre todo como venga con caja, con manual y bueno, y así lleva precinto, no sé lo que puede costar. Versus al Aladdin de Disney que es más barato. Esta lucha entre Mega Drive y Super Nintendo, que era una lucha noble, una lucha que evidentemente ganó Super Nintendo. En el caso de Aladdin, la ganó Sega. Porque quizá el recuerdo siempre va a estar en el sable, ¿no? En el sable, directamente en la espada mora. Yo no sé, no sabría qué decir más sobre Aladdin de Sega, porque lo tenía todo, tenía un motor Disney. Me parece una chorrada, ¿no? Pero es que tenía un motor Disney, ¿no? Es que estaba ahí detrás Disney. En el caso de Aladdin, pues estaba Capcom. Y Capcom representa el mundo de Disney con un toque, digamos, muy suyo, que ya se había visto en Magical Quest, ¿eh? Que ya se había visto en DuckTales para NES. Son sus toques, ese toque Capcom. A mí es un toque que me gusta mucho. Es la época dorada de Disney, de los juegos de Disney, en los 16 bits. Ya venía de tener buenos juegos en los 8 bits, pero fue evidentemente la época de oro. O sea, dorada, dorada, golden, lo que queráis. O sea, una época espectacular de los juegos de Disney. Y Aladdin es el representante, para mí, máximo de esa época. El Rey León, yo sé que fue un juego, pero ahí sí ya coincidieron ambas, tanto eran unas pequeñas diferencias. Y otros juegos mucho menores, pues como el Pocahontas, que solo salió para Mega Drive, porque cuentan los viejos de aquel lugar
que había tanto trabajo en Disney en aquel momento, en Disney Interactive, que se dejaron el por el trabajo a un becario de estos, a una especie de Mónico Levinsky de la época, y al final se retrasó el tema, que ya da igual, la película había pasado, ya venía otra, y ahí se quedó el Pocahontas para Super Nintendo. Pero fue una época muy bonita, una época con unos juegos espectaculares de Disney. Una época que siempre recordaremos porque no han vuelto a salir unos juegos. Quizá el final termina... Si el comienzo está en DuckTales y por supuesto en toda la saga Illusion, después tanto para Master System como para Mega Drive o como para Game Gear, el final está en PS1, está en Hércules, que para mí es el final de lo que fue el mundo de Aladdin, con muchísimos errores, perdón, el mundo de Aladdin, el mundo de Disney, es el final de Disney como tal. Pero Aladdin, a lo que volvemos, estuvo programadas por dos personalidades muy diferentes. Un Perry, claro, tú a Perry, un tío que para los que no, el juego seguro que lo conocéis, pero para los más jóvenes hizo el Airworld Gym, un juego espectacular de plataformas. Y este, para los muy viejunos, muy viejunos, muy viejos, muy viejos, era el tío que venía de hacer el Three Weeks in Paradise y el Herbert W. Round, me parece que era, es que no me acuerdo, es que esos es que eran unos juegos muy, muy simplones de ir buscando cosas, ¿no? Y yo lo recuerdo de la época del Spectrum y me acuerdo que a mi novia entonces le gustaba mucho, ¿no? Y por eso lo jugué, claro, evidentemente, ya os lo imagináis, en las cassettes multijuegos de la época. Ay, con ese canal pirata Sega, ¿no? Que por cierto, Aladdin salía en el canal pirata Sega y fue una de las cosas que yo creo que maravilló más porque el Aladdin de Disney salía en el canal pirata Sega, ¿no? Como tal, ¿no? Y yo no recuerdo que en los vídeos de Herbe saliera el Aladdin de Capcom, no me acuerdo, si os digo la verdad, habría que hacer ahí un esto si salía en algunos de esos de Felices Navidades, otros esos que hicieron. Por lo que digo, ese era Perry, Mikami, ¿qué podemos decir de Mikami? Bueno, de Perry podemos terminar, que es también se hizo famoso por los juegos estos de Matrix y que yo realmente no me gustó ninguno de los dos, a mí personalmente, pero bueno, eso ya es una opinión mía, ¿no? El primero fue lo criticaron mucho, Enter, y el otro. Y de Mikami, ¿qué podemos decir de Mikami? Pues Mikami, Within, lo tenéis ahora. El Resident Evil, el hombre que se llevó de PS1 a GameCube, ¿no? El Resident Evil Zero, se fue llevando ahí todo. Bueno. Eh, un auténtico genio, Mikami. Que incluso reconoce que su Aladdin es peor que el de Perry, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero bueno, yo creo que son dos joyas retro, dos juegos sensacionales, siendo el mismo juego, que se pueden complementar y que ojalá siempre, aunque fuera una misma idea, serían dos juegos tan maravillosos como son el Disney Aladdin de Sega, Virgin y Perry, y el Aladdin de Capcom, Mikami, porque son dos juegos de verdad que no, vamos, indudablemente hay que tenerlos. Hay que tenerlos y por desgracia en recopilatorios de muchas cosas o en consolas virtuales por un tema de licencias no es posible tenerlos. Hay que tenerlos o bien a través de emuladores o bien físicamente, que es como yo lo recomiendo. Pues bueno, esto es todo. Ha sido un recuerdo bonito. Ya he jugado a los dos. Y en los dos he tenido que soplar el cartucho. Es que forma parte de estas historias. Joder, y sobre todo el de Aladdin, anda que no he tenido que soplar. Un abrazote.